11 años en una misma empresa pueden hacer que la gente confunda el hábito con la habilidad. Esteban Arciniega lo dijo con una pequeña sonrisa, como si acabara de pronunciar la línea que todos en la sala habían estado esperando escuchar. Nadie se rió. La sala estaba lo suficientemente fría como para hacer zumbar los conductos de ventilación por encima de nosotros. En la pared detrás de Esteban, una cuenta regresiva azul mostraba 11 días hasta el lanzamiento. Yo había construido cada punto de control en ese cronograma, probado cada ruta de falla y participado en meses de llamadas con el equipo de operaciones de logística del norte. Esteban había pasado su primer mes cambiando los títulos de los puestos, recortando costos y hablando sobre la velocidad, como si la velocidad por sí sola pudiera mover la carga de manera segura. Nunca había visitado un almacén en funcionamiento. 23 personas estaban sentadas alrededor de la mesa de conferencias de cristal en el piso ejecutivo. Directores de departamento, líderes de finanzas, directores de proyectos, 3 miembros del equipo de entrega al cliente. En el extremo opuesto estaba sentado Mauricio Arciniega, el director general, viendo a su hijo destrozar 14 meses de mi trabajo. Mi nombre es Natalia Bernal. Tenía 41 años y había pasado 11 años en procesos tecnológicos Arciniega. Mi título era directora de continuidad del cliente y riesgo comercial. En lenguaje sencillo, me aseguraba de que nuestros proyectos de clientes más grandes no colapsaran cuando los ejecutivos se emocionaban demasiado, se apresuraban demasiado o eran demasiado orgullosos para escuchar. Esteban llevaba 6 semanas en la empresa. Su padre ya lo había nombrado vicepresidente ejecutivo de transformación. Esa mañana, estaba presentando un nuevo plan de migración para Logística del Norte, nuestro cliente activo más grande. Logística del Norte iba a trasladar 18 almacenes a nuestra plataforma de automatización. Si el proyecto funcionaba, protegería una relación de 756 millones de pesos. Si fracasaba, los camiones se detendrían, el inventario se congelaría y las penalizaciones comenzarían en cuestión de horas. El plan en la pantalla resultaba familiar porque la mayor parte era mío. Las fechas eran mías, el modelo de personal era mío. El orden de los almacenes era mío, pero todas las medidas de seguridad habían sido eliminadas. Esteban tocó la pantalla con un bolígrafo plateado. La versión de Natalia toma 6 semanas. La mía toma un solo fin de semana. Algunas personas se acomodaron en sus asientos, él continuó. También estamos eliminando el entorno de respaldo duplicado. Eso ahorra 7.380.000 pesos inmediatamente. Ese sistema de respaldo no era equipo adicional sin usar en un rincón. Era la única forma segura de mantener los almacenes funcionando si la nueva plataforma fallaba. Mi plan permitía que el sistema antiguo y el nuevo funcionaran lado a lado hasta que supiéramos que el nuevo podía manejar todo el tráfico. Esteban quería apagar el sistema antiguo antes de que el nuevo hubiera sobrevivido a una sola noche real. Mantuve un tono de voz nivelado. Una transición de un solo fin de semana en las 18 ubicaciones crea un riesgo de continuidad de nivel rojo. Él se reclinó. Ese es el tipo de lenguaje que usan las personas cuando le temen al cambio. Mi rostro se mantuvo impasible, pero sentí que todas las miradas se volvían hacia mí. Mauricio finalmente habló. Esteban tiene la autoridad para seguir adelante. Ahí estaba. No fue una revisión, no fue una discusión, fue una destitución pública. Esteban hizo clic a la siguiente diapositiva. Mi nombre había desaparecido del organigrama de liderazgo del proyecto. Su nombre estaba en la parte superior. Debajo de él había 2 gerentes que yo había capacitado. A partir de hoy, dijo. Natalia ya no liderará la migración de Logística del Norte. Ella podrá proporcionar contexto histórico si es necesario. Contexto histórico. 11 años construyendo los sistemas que le permitieron a esta empresa conseguir contratos más grandes reducidos a una frase que me hizo sonar como un viejo archivero. Miré al otro lado de la mesa a Mauricio. Él no me sostuvo la mirada, así que hice una pregunta. ¿Han revisado la cláusula de continuidad en el Acuerdo Maestro de Logística del Norte? Esteban dejó escapar una suave carcajada. Los detalles legales no deberían interponerse en el camino de un liderazgo audaz. El director de finanzas bajó la mirada. Nuestra directora jurídica dejó de escribir y, en ese silencio, entendí algo que Esteban no. La cláusula de continuidad no sugería el entorno de respaldo.
Lo exigía. También requería una implementación por etapas y un aviso formal si yo era removida como la oficial de continuidad designada. Esteban acababa de cancelar las 3 protecciones en una sola junta. Pensó que me había avergonzado. Pensó que había ahorrado 7.380.000 pesos. Lo que realmente había hecho era vincular su nombre a una cadena de penalizaciones, costos de recuperación y pagos cancelados que podrían alcanzar millones. Cerré mi libreta y me puse de pie. Entendido, dije. Esteban sonrió como si hubiera ganado. Pero mientras salía de la sala, no estaba pensando en el insulto. Estaba pensando en el contrato que él nunca había leído. Para el mediodía, la empresa había comenzado a borrarme sin usar la palabra descenso. Mi acceso a las carpetas de planificación de logística del norte cambió de control total a solo lectura. 2 ingenieros que me habían reportado durante años recibieron nuevas asignaciones bajo el mando de Esteban. Una gerente de recursos humanos llamada Melissa Pineda apareció en la puerta de mi oficina con una sonrisa cuidadosa y una caja de cartón para archivos. Te vamos a trasladar al 4º piso durante la reestructuración, dijo. Es temporal. El 4º piso albergaba el soporte a proveedores, registros archivados y 3 oficinas vacías junto al elevador de carga. Mi antigua oficina estaba a 10 pasos de la sala de conferencias ejecutiva. Miré a Melissa. ¿Ha cambiado el título de mi puesto? No formalmente. ¿Ha cambiado mi sueldo? No en este momento. Esa respuesta me dijo que el traslado no se trataba de espacio. Se trataba de visibilidad. Mauricio quería que Esteban pareciera el hombre que guiaba a la empresa hacia su próxima era. El lanzamiento de Logística del Norte estaba programado 3 días antes de una importante sesión de estrategia con la junta directiva y los inversionistas. Si la migración parecía exitosa, Mauricio podría presentar a su hijo como el sucesor obvio sin pedirle a nadie que examinara cómo había logrado el resultado. Esa tarde, vi la nueva presentación ejecutiva. Esteban estaba de pie en una sala de conferencias más pequeña hablando con el personal de finanzas y comunicaciones. En la pantalla estaba mi calendario de migración, la misma secuencia, los mismos niveles de personal, los mismos objetivos del cliente. Solo que las medidas de seguridad ya no estaban. Él había conservado las partes que lo hacían lucir organizado y eliminado las partes que hacían que el plan fuera seguro. Así es como se ve la ejecución moderna, dijo. Menos retrasos, menos gastos defensivos, propiedad clara. Mi nombre no apareció ni una sola vez. Lo miré a través del cristal durante unos segundos y luego seguí caminando. 8 años antes, Procesos Tecnológicos Arciniega había sufrido una interrupción menor durante un cambio de software de un cliente. Duró 6 horas y casi nos cuesta la cuenta. Yo era analista senior de proyectos en ese entonces. Pasé 3 noches reconstruyendo el registro del incidente, ayudando a los ingenieros a crear un proceso de recuperación y uniéndome a cada llamada del cliente hasta que la confianza regresó. Ese fracaso se convirtió en la razón por la que existía nuestro departamento de continuidad. Yo contraté al primer equipo. Escribí las primeras reglas de riesgo. Capacité a los gerentes para separar los ahorros reales de los costos que simplemente habían sido empujados hacia el futuro. Esos controles ayudaron a Procesos Tecnológicos Arciniega a ganar contratos más grandes porque los clientes sabían que alguien dentro de la empresa desafiaría las decisiones imprudentes. Ahora Esteban estaba usando esa misma precaución como prueba de que yo no podía liderar. Por un momento, la ira subió tan rápido que pude sentirla en mi garganta. No porque hubiera perdido una oficina mejor. Había pasado años perdiendo mecenas, contestando llamadas antes del amanecer y parándome entre los clientes y los errores cometidos muy por encima de mi nivel salarial. Las personas que ahora me trataban como un mueble viejo habían construido su confianza en los sistemas que yo creé. Aún así, la ira era inútil a menos que le diera estructura. Coloqué mi teléfono boca abajo, abrí una libreta nueva y escribí 3 palabras en la primera página. Hechos, fechas y responsables. No envié un correo electrónico de enojo. No renuncié. No le di la reacción dramática que esperaba. Fui al sistema controlado de contratos y abrí el acuerdo maestro firmado de Logística del Norte. La cláusula de continuidad estaba en la página 47 del archivo. La leí 2 veces. El cliente exigía 3 protecciones. Primero,
Un entorno de respaldo funcional tenía que permanecer disponible durante la migración. Segundo, los almacenes tenían que trasladarse por etapas, no todos a la vez. Tercero, si Procesos Tecnológicos Arciniega me reemplazaba como la oficial de continuidad designada, Logística del Norte tenía que recibir una notificación por escrito y aprobar un reemplazo calificado. Esteban había ignorado las tres. Luego llegué a la sección financiera. Si la dirección anulaba a sabiendas un plan de continuidad aprobado, Logística del Norte podría recuperar los costos de emergencia. También podría suspender los pagos de expansión futuros hasta que se resolviera el incumplimiento. El pago de expansión actual valía 36 millones de pesos. Me recargué en la silla y miré la oficina silenciosa a mi alrededor. Esteban pensaba que había retirado a una empleada de un proyecto, pero en realidad había eliminado una de las condiciones que protegían una relación con el cliente de 756 millones de pesos. Y dado que lo había hecho públicamente con Mauricio a su lado, demostrarlo podría ser más fácil de lo que cualquiera de los dos entendía. Copié las tres protecciones del contrato en mi libreta y luego abrí la arquitectura del proyecto. Para entender por qué la decisión de Esteban era peligrosa, había que comprender qué controlaba nuestra plataforma. Logística del Norte no usaba nuestro software para informes simples. 18 almacenes dependían de él para decidir a dónde se movía el inventario, qué puerta de carga se abría, cuándo podía salir un camión y si los productos sensibles a la temperatura se mantenían dentro de límites seguros. El mismo sistema también creaba registros de envío y datos de facturación. Si daba una mala instrucción, los trabajadores podían perder tiempo. Si daba miles de malas instrucciones a la vez, toda una red podía detenerse. Mi plan original permitía que el sistema antiguo y el nuevo funcionaran juntos durante 6 semanas. Durante ese periodo, cada instrucción de la nueva plataforma sería verificada contra la antigua. Si algo parecía incorrecto, los almacenes podían volver a la versión anterior en cuestión de minutos. No era elegante. Era seguro. La versión de Esteban hacía lo contrario. Las 18 ubicaciones se moverían durante un solo fin de semana. Una vez que la nueva plataforma estuviera en línea, el sistema antiguo se apagaría. No habría un respaldo probado ni una forma silenciosa de revertir el curso. Abrí el cronograma financiero adjunto al contrato. El primer número era de 63 millones de pesos. Ese era el crédito de servicio que Logística del Norte podía reclamar si una transición fallida causaba una interrupción grave en la red. Un crédito de servicio era simple. Le deberíamos dinero al cliente porque no proporcionamos lo que prometimos. El segundo número era de 50.400.000 pesos que cubrían los costos de recuperación de emergencia. Si Logística del Norte tenía que contratar equipos de logística externos, desviar camiones, alquilar sistemas temporales o pagar trabajadores adicionales debido a nuestra falla, Procesos Tecnológicos Arciniega podría verse obligada a reembolsar esos gastos. El tercer número era de 36 millones de pesos. Ese era el próximo pago de expansión. Logística del Norte podía cancelarlo si la dirección ignoraba una advertencia de continuidad aprobada y seguía adelante de todos modos. Escribí los números en una columna. 63 y 50.4. Luego los sumé. 149.400.000 pesos. Revisé las cifras porque los números tan grandes pueden parecer irreales cuando están en una pantalla. Afuera, una copiadora arrancó y se detuvo. Alguien se rió cerca del elevador. La empresa estaba pasando por una tarde común y corriente mientras una decisión amenazaba más dinero del que varios departamentos gastaban en un año. Ese contraste aplacó mi enojo. Ya no estaba pensando en el insulto de Esteban ni en la oficina que me habían quitado. Estaba pensando en el deber. Si yo conocía el peligro y no creaba una advertencia, compartiría la responsabilidad por lo que sucediera. Ese era el verdadero precio del liderazgo audaz de Esteban. Y no era la peor parte. La cláusula de continuidad me nombraba personalmente como la oficial de continuidad designada por Procesos Tecnológicos Arciniega para la cuenta de Logística del Norte. Eso no se debía a que yo fuera dueña del proyecto o tuviera algún derecho legal secreto. Logística del Norte había solicitado mi nombre después de que los ayudé a superar 2 expansiones anteriores sin un cierre importante. El contrato permitía a Procesos Tecnológicos Arciniega reemplazarme, pero solo después de una notificación por escrito y la aprobación de alguien con calificaciones equivalentes.
Esteban me había destituido en una junta. A Logística del Norte no se le había informado y no se había aprobado ningún reemplazo. Luego abrí la política de riesgos interna de procesos tecnológicos Arciniega. Había sido creada después de la interrupción de hacía 8 años. Cualquier ejecutivo que anulara una advertencia de nivel rojo tenía que aceptar la responsabilidad por escrito. Si la posible pérdida excedía los 90 millones de pesos, el problema tenía que ser reportado al Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta Directiva, a nuestra aseguradora y a nuestro prestamista principal. Esas reglas importaban porque los grandes fracasos no solo dañan un proyecto. Pueden afectar la cobertura de seguro, los costos de endeudamiento, la confianza de los inversionistas y el deber de la junta directiva de proteger a la empresa. No había un vacío legal mágico esperando salvarme. Solo había una clara cadena de responsabilidad. Esteban todavía podía detener el daño. Podía restaurar el entorno de respaldo, regresar a la implementación por etapas y notificar a Logística del Norte que yo había sido removida. Sería vergonzoso, pero sería legal, seguro y mucho más barato que el fracaso. Durante varios minutos, consideré entrar a su oficina con el contrato abierto en mis manos. Luego recordé la sala de conferencias. Él no había preguntado si mi advertencia era correcta. La había utilizado para demostrar que él era más valiente que yo. Mauricio lo había observado hacerlo. Los hechos por sí solos no cambiarían una decisión construida sobre el orgullo. Los hechos necesitaban un registro. Cerré el contrato y miré la hora. La transición era en 11 días. Eso le daba a Esteban 11 días para corregir su error. También me daba 11 días para asegurarme de que nadie pudiera pretender después que yo me había quedado callada. A la mañana siguiente, comencé con la evaluación de riesgos original. Era un documento de 32 páginas que mi equipo había actualizado después de cada prueba importante. La página 19 contenía la oración que Esteban más necesitaba entender. Una transición de red completa sin un respaldo funcional podría detener las operaciones de los almacenes y exponer a procesos tecnológicos Arciniega al paquete completo de pérdidas contractuales. Guardé la versión aprobada dentro de nuestro archivo de cumplimiento. Ese archivo era diferente a una carpeta compartida ordinaria. Una vez que un documento ingresaba en él, cada cambio creaba una marca de tiempo permanente. El sistema registraba quién abría el archivo, qué cambiaban y cuándo lo cambiaban. Nadie podía reemplazar silenciosamente la versión original sin dejar un rastro. No estaba ocultando información ni tomando propiedad de la empresa. Estaba haciendo exactamente lo que nuestra política requería cuando se anulaba una advertencia de nivel rojo. Luego le escribí un correo electrónico a Esteban. Lo mantuve breve. Enumeré la falta del entorno de respaldo, la transición de un solo fin de semana, la falta de aviso al cliente y la posible exposición de 149.400.000 pesos. Terminé con una pregunta clara. ¿Estaba ordenando formalmente al equipo del proyecto que procediera a pesar de esos riesgos? Durante casi una hora, no hubo respuesta. Luego apareció su contestación. Natalia, la decisión es mía. Procedemos según lo planeado. Tus continuas objeciones reflejan resistencia a la transformación que esta empresa necesita. Mauricio estaba copiado en el mensaje. Él no respondió. Leí el correo electrónico una vez, lo guardé en el registro del proyecto y sentí que algo dentro de mí se volvía muy tranquilo. No imprimí nada y no reenvié nada fuera de los sistemas aprobados. Sabía que la forma más rápida de arruinar una advertencia válida era manejarla de manera descuidada. Cada paso tenía que sobrevivir a una estricta revisión legal. Esteban había hecho más que ignorar una advertencia. Había aceptado la propiedad por escrito. Mi siguiente parada fue el departamento legal. Olivia Castañeda, nuestra directora jurídica, cerró la puerta de su oficina cuando le mostré la cláusula del contrato. ¿Se le ha notificado a Logística del Norte que fuiste removida?, preguntó ella. No. ¿Alguien ha sido aprobado en tu lugar? No. Apretó los labios y volvió a leer la página. Esto debió haberse divulgado antes de que el cambio de liderazgo entrara en vigor. Lo sé. Olivia llamó a Mauricio mientras yo estaba sentada frente a su escritorio. No pude escuchar cada palabra, pero escuché lo suficiente. El aviso es obligatorio, dijo ella. Retrasarlo crea un problema aparte.
Hubo una larga pausa. Luego ella dijo, entendido. Cuando terminó la llamada, se veía cansada. No quiere que se contacte al cliente antes del lanzamiento. Cree que creará una preocupación innecesaria. ¿Registrarás esa instrucción? Sus ojos se encontraron con los míos. Sí. Eso importaba. El asesoramiento legal podía ser ignorado, pero la decisión de ignorarlo ahora existiría dentro del expediente del asunto legal. Desde allí, utilicé el proceso de denuncia protegido y envié un aviso a Patricia Delgado, presidenta del Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta Directiva. No acusé a Esteban de corrupción. No le pedí a la Junta que destituyera a nadie. Expuse los hechos, adjunté el lenguaje del contrato, enumeré la fecha de transición que se acercaba y expliqué la posible pérdida. Patricia respondió 2 horas después. Aviso recibido. Preserve todos los registros relevantes. Se le dará a la dirección una última oportunidad para corregir el plan. Eso no era un rescate. Era trazar un límite. También me reuní con 2 ingenieros senior, Daniel Ruiz y Mónica Silva. Ambos habían trabajado en las tablas de enrutamiento de los almacenes. Daniel miró hacia la puerta cerrada de la sala de juntas antes de hablar. Todavía tenemos códigos heredados sin coincidencia en 4 ubicaciones. Mónica agregó, el sistema pasó pruebas de bajo volumen, pero no de tráfico completo. Pedimos otra semana. ¿Cuál fue la respuesta? Esteban dijo, los equipos de pruebas siempre piden más tiempo. Les pedí que presentaran sus hallazgos a través del canal técnico de escalamiento aprobado. Lo hicieron esa misma tarde. Sus informes se unieron al mío dentro del archivo de cumplimiento. Durante los siguientes días, casi no dije nada en público. Esteban confundió el silencio con la rendición. Cuando nos cruzábamos cerca de los elevadores, me dedicaba un saludo amistoso. El tipo de saludo que la gente da después de creer que un conflicto ha terminado. Él no tenía idea de que cada elección importante ahora tenía una fecha, un nombre y un registro permanente. El respaldo había sido cancelado bajo su autoridad. El aviso al cliente había sido retrasado bajo la autoridad de Mauricio. Las advertencias técnicas habían sido archivadas y la junta directiva había sido alertada. Todo lo que Esteban tenía que hacer era cambiar de rumbo. En su lugar, 2 días antes del lanzamiento, envió a la empresa un mensaje celebrando la migración empresarial más rápida en la historia de procesos tecnológicos Arciniega. Fue entonces cuando supe que iba a caer en la trampa con ambos pies. 2 días después, Esteban estaba de pie en un escenario en la cafetería de la empresa debajo de una pantalla que decía fin de semana de transformación. Cerca de 300 empleados habían sido convocados a la Junta General. Esteban no llevaba corbata. Quería lucir relajado. Detrás de él, Mauricio observaba con la quietud satisfecha de un hombre que ve la sucesión. Habló durante 20 minutos sobre la velocidad, el valor y el peligro de dejar que los viejos sistemas controlaran las nuevas ideas. Luego mostró una diapositiva enseñando el dinero que su plan supuestamente había ahorrado. 7.380.000 pesos. El costo del entorno de respaldo. Mi cronograma de migración apareció en la siguiente diapositiva. Las fechas, los bloques de personal y el orden de los almacenes eran míos. Mi nombre había desaparecido. Esteban sonrió a la audiencia. Esto es lo que sucede cuando dejamos de proteger el proceso y comenzamos a proteger los resultados. Algunas personas aplaudieron porque Mauricio estaba sentado en la primera fila. Yo no lo hice. Al otro lado del pasillo, Mónica cruzó la mirada conmigo. Su expresión me dijo que entendía exactamente lo que él había hecho. Para el jueves por la tarde, los líderes de operaciones de logística del norte habían comenzado a preguntar por qué yo estaba ausente en las llamadas de transición. Uno de ellos, un director regional llamado Tomás Beltrán, envió un mensaje directamente al equipo del proyecto. Natalia ha liderado todas las revisiones importantes de continuidad en esta cuenta. Ha cambiado su rol. Esteban respondió antes de que el departamento legal pudiera revisar la respuesta. Natalia se ha apartado por motivos personales. La transición sigue estando completamente cubierta. Era una mentira simple, pero tenía peso. Si Logística del Norte sabía que me habían destituido sin un reemplazo aprobado, podían exigir un retraso.
Al ocultar el cambio, Esteban mantuvo vivo el lanzamiento el tiempo suficiente para proteger su presentación a los inversionistas. Llegó el viernes por la noche con el edificio casi vacío. Me quedé en mi oficina del cuarto piso porque seguía siendo parte de la cadena formal de escalamiento. Ya no se me permitía dirigir la transición, pero si aparecía un riesgo grave, los ingenieros podían contactarme. A las 8 de la noche, la nueva plataforma comenzó a recibir tráfico de prueba. A las 9:30 de la noche, Esteban envió un mensaje a toda la empresa. Transición procediendo antes de lo previsto. A las 11:10 de la noche, llegó otro mensaje. Todos los sistemas centrales estables. Las primeras pruebas parecían limpias porque los almacenes manejaban solo una pequeña cantidad de tráfico. La mayoría de los camiones estaban estacionados. La mayoría de los pedidos ya habían sido procesados. Esteban estaba probando el sistema durante sus horas más fáciles y tratando eso como prueba de que podía sobrevivir a las más difíciles. Poco después de la medianoche, comenzó el volumen de envíos completo. A las 12:24 de la madrugada, apareció la primera advertencia de enrutamiento. Un almacén en Querétaro envió productos refrigerados a la zona de carga equivocada. A las 12:41, 2 órdenes de liberación de camiones se duplicaron. A las 12:58, las alertas de temperatura dejaron de actualizarse en 3 sitios. Luego los errores comenzaron a multiplicarse. Los códigos de los almacenes heredados no coincidían con las nuevas tablas de enrutamiento. Se asignaban pedidos a puertas que no existían. Los camiones eran autorizados antes de que la carga estuviera completa. Algunos conductores no recibieron instrucciones de liberación en absoluto. A la 1:12 de la madrugada, Daniel recomendó dar marcha atrás inmediatamente. El antiguo sistema aún podía haber tomado el control. Esteban se negó. Le dijo al equipo de mando, no vamos a revertir el lanzamiento por ruido de datos. Daniel le advirtió que los errores se estaban propagando. Esteban respondió, soluciónenlos en vivo. Esa decisión convirtió una falla técnica en una crisis operativa. Durante 4 horas, los ingenieros intentaron reparar la plataforma mientras 18 almacenes continuaban alimentándola con nuevos pedidos. Cada minuto creaba más instrucciones incorrectas de las que el equipo podía corregir. Las puertas de carga dejaron de moverse. Se formaron filas de camiones afuera de las instalaciones de logística del norte. Los trabajadores comenzaron a escribir números de envío en papel porque las pantallas mostraban información contradictoria. En un sitio, los productos sensibles a la temperatura tuvieron que ser trasladados a remolques de almacenamiento en frío alquilados. Logística del Norte activó su equipo de incidentes de emergencia. Se llamó a contratistas de logística externos. Los envíos fueron redirigidos a instalaciones de la competencia. Se les pagó a los conductores para que esperaran. A las 3:17 de la madrugada, mi teléfono sonó. Era Daniel. Su voz era baja y tensa. Esteban finalmente aprobó dar marcha atrás. Entonces, ¿por qué me estás llamando? El entorno antiguo no se reiniciará limpiamente. Yo ya sabía la respuesta, pero hice que lo dijera. ¿Por qué? Él eliminó las herramientas de conexión del presupuesto de recuperación. Esas herramientas eran el puente entre el sistema antiguo y los nuevos datos del almacén. Sin ellas, reiniciar el respaldo no era presionar un interruptor. Era una reconstrucción. Abrí mi computadora portátil e inicié sesión en el portal de contratos de emergencia. Había un aviso rojo esperando de Logística del Norte. Declaración formal de falla de servicio. El mensaje enumeraba los almacenes detenidos, los camiones retrasados y los crecientes costos de recuperación. En la parte inferior había una oración que hizo que la habitación a mi alrededor se sintiera completamente paralizada. Logística del Norte se reserva todos los derechos bajo las disposiciones de continuidad y remedios financieros. El riesgo de 149.400.000 pesos ya no era un número en mi libreta. Se había convertido en una factura esperando el amanecer. Para cuando salió el sol, la red de logística del norte había estado interrumpida durante 17 horas. El apagón no estaba completamente resuelto, pero el daño era lo suficientemente claro como para calcularlo. A las 6:42 de la mañana,
El equipo de finanzas de Logística del Norte envió un aviso formal a Mauricio, Esteban, Olivia y al Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta Directiva. Recibí una copia porque mi nombre aún aparecía en el contrato. La primera línea exigía un crédito de servicio de 63 millones de pesos. La segunda reclamaba 50.400.000 pesos en costos de recuperación de emergencia, incluyendo equipos de logística externos, retrasos de conductores, almacenamiento en frío alquilado, soporte temporal de enrutamiento y envíos redirigidos. La tercera cancelaba el pago de expansión de 36 millones de pesos que había sido programado para el próximo trimestre. Impacto total, 149.400.000 pesos. La primera gran decisión ejecutiva de Esteban le había costado a la empresa exactamente la cantidad de la que yo le había advertido. Para las 7:15 de la mañana, el piso ejecutivo estaba lleno. Personas que normalmente llegaban después de las 9 pasaban apresuradamente por las puertas de cristal con computadoras portátiles bajo el brazo. El personal de finanzas se movía entre las salas de juntas. Los equipos legales estaban imprimiendo los cronogramas de los contratos. Mauricio convocó una junta de emergencia antes de que la mayoría de los empleados hubieran siquiera llegado al edificio. Se me pidió que me uniera por vídeo desde el cuarto piso. Cuando la pantalla se conectó, Esteban ya estaba hablando. La interrupción provino de debilidades en el entorno heredado, dijo. Esos sistemas fueron diseñados bajo el liderazgo de Natalia. Observé a Mauricio inclinarse hacia adelante. Esteban continuó, mi equipo heredó datos incompletos y documentación deficiente. Natalia también se resistió a la migración desde el principio. Necesitamos considerar si esa resistencia afectó la preparación. Durante varios segundos, nadie lo desafió. Luego, Mauricio se volvió hacia Melissa de Recursos Humanos. Prepara un paquete de separación, le dijo. Negligencia y falta de apoyo a una transición crítica. Ahí estaba. El plan no era investigar qué había sucedido. El plan era destituirme antes de que pudiera explicarlo. Si me despedían rápidamente, podrían decirle a la Junta que Esteban había heredado un viejo problema. Podrían presentarlo como el ejecutivo que estaba limpiando los daños causados por una empleada cautelosa que se negaba a cooperar. Sentí enojo, pero no lo demostré. Antes de que Recursos Humanos proceda, dije, la Junta debería revisar el aviso protegido presentado antes del lanzamiento. El rostro de Esteban cambió solo un poco, pero lo noté. A las 7:26, Patricia se unió a la llamada. Su voz era tranquila. No se tomará ninguna medida laboral contra Natalia Bernal. Con efecto inmediato, todos los registros del proyecto de Logística del Norte se encuentran bajo retención legal. Una retención legal significaba que nada podía ser eliminado, editado, reemplazado o destruido. Correos electrónicos, mensajes, informes, registros del sistema y los historiales de acceso tenían que permanecer exactamente como estaban. Mauricio intentó interrumpir. Patricia no se lo permitió. La auditoría interna comenzó a revisar los registros archivados hace 30 minutos. La Junta se quedó en silencio. Para las 8:10 de la mañana, Auditoría había encontrado la evaluación de riesgos original dentro del archivo de cumplimiento. La compararon con la versión que Esteban había mostrado durante la aprobación del lanzamiento. Faltaban varias advertencias en su versión. El lenguaje eliminado incluía la exposición completa de 149.400.000 pesos, la necesidad de una ruta funcional de marcha atrás y la advertencia en contra de mover los 18 almacenes a la vez. El historial de edición mostraba que los cambios se habían realizado desde la cuenta ejecutiva de Esteban después de que se redujo mi acceso. Esteban miró la pantalla fijamente. Yo no edité personalmente ese archivo. Patricia le contestó, entonces puedes explicar quién utilizó tu cuenta durante la investigación. Olivia habló a continuación. Abrió el registro del asunto legal y confirmó que le había advertido a Mauricio sobre la falta del aviso al cliente. Luego leyó su instrucción escrita de retrasar la divulgación hasta después del lanzamiento porque informar a Logística del Norte podría crear una resistencia innecesaria. El rostro de Mauricio se endureció. Ese fue un juicio empresarial. También quedó registrado, dijo Olivia. Antes del mediodía, la aseguradora exigió saber por qué se había cancelado el plan de respaldo aprobado.
Nuestro prestamista principal preguntó si la pérdida era el resultado de un riesgo conocido que la gerencia le había ocultado a la junta directiva. Si la respuesta era sí, los términos de endeudamiento de Procesos Tecnológicos Arciniega podrían cambiar. La crisis ya no se limitaba a un solo cliente. Había alcanzado a los seguros, el financiamiento, la gobernanza corporativa y la conducta ejecutiva. A las 12:30 de la tarde, Patricia envió la invitación para una junta. Sesión conjunta de emergencia. Los asistentes incluían a toda la junta directiva, el asesor legal externo, el director de finanzas de Logística del Norte, el representante de la aseguradora, Olivia, Mauricio, Esteban y yo. Patricia me llamó 5 minutos después. Natalia, quiero una sola presentación. ¿De qué tipo? La línea de tiempo sin editar, sin opiniones, sin discursos, cada advertencia, cada decisión y cada nombre. Miré la libreta que había empezado después de que Esteban me destituyera. Hechos, fechas, responsables. La tendré lista, le dije. La trampa se cerró alrededor de ambos hombres. Por primera vez desde la humillación en la sala de juntas, Esteban no controlaría la pantalla. Lo haría yo. La sesión de emergencia comenzó a las 2 de la tarde en la sala de juntas principal. Todos los asientos estaban ocupados. Patricia se sentó en la cabecera de la mesa. Olivia estaba junto al asesor legal externo. El director de finanzas de Logística del Norte se unió por vídeo junto con el representante de la aseguradora. Mauricio y Esteban se sentaron juntos en el lado opuesto, ambos con la misma expresión sombría. Yo entré con una computadora portátil y una línea de tiempo impresa. Sin discursos dramáticos, sin acusaciones, solo el registro. Patricia me miró. Empieza con la primera decisión. Abrí la presentación. La primera decisión se tomó 11 días antes del lanzamiento, dije. Esteban canceló el entorno de respaldo, reemplazó la implementación por etapas con una transición de un solo fin de semana y me destituyó como oficial de continuidad sin notificar a Logística del Norte. Esteban se inclinó hacia adelante. Ese no es un resumen justo. Hice clic en el contrato firmado. El respaldo no era una preferencia. Era obligatorio. El asesor legal externo leyó la cláusula en voz alta. La sala se mantuvo en silencio. Pasé a la siguiente página y mostré mi advertencia por escrito. Enumeraba la exposición completa de 149.400.000 pesos y le pedía a Esteban que confirmara si estaba ordenando al equipo que procediera. Luego mostré su respuesta, la decisión es mía. Procedemos según lo planeado. Tus continuas objeciones reflejan resistencia a la transformación. La mandíbula de Esteban se tensó. Yo no entendía que esos números fueran automáticos, dijo. El asesor externo le respondió antes de que yo pudiera. Un ejecutivo no evade su responsabilidad porque no leyó el documento adjunto a su aprobación. Mauricio se cruzó de brazos. La alta dirección tiene la autoridad para aceptar riesgos empresariales. Olivia asintió una vez. Sí, la dirección puede aceptar riesgos. No puede ocultar al cliente un cambio de liderazgo obligatorio, eliminar advertencias de un informe de riesgos ni retrasar la notificación a la Junta cuando la política exige su divulgación. Mostré la evaluación original junto a la versión utilizada durante la aprobación del lanzamiento. Las advertencias faltantes estaban resaltadas. El registro de edición aparecía debajo de ellas. La cuenta de Esteban, la fecha exacta, la hora exacta. Él miró hacia Mauricio y luego volvió a la pantalla. Alguien en el equipo del proyecto pudo haber utilizado mi acceso. Patricia no elevó la voz. Tu cuenta requería la aprobación desde tu teléfono. Auditoría tiene el registro de inicio de sesión. Ese fue el primer momento en que Esteban dejó de lucir confiado. Continué. A la 1:12 de la madrugada, Daniel había recomendado dar marcha atrás inmediatamente. Mostré el registro de mando. Esteban había respondido, no vamos a revertir el lanzamiento por ruido de datos. A la 1:19, Daniel advirtió que los errores se estaban propagando por múltiples sitios. Esteban le había ordenado al equipo que los solucionara en vivo. A las 3:17, finalmente aprobó dar marcha atrás después de que las herramientas de conexión ya habían sido eliminadas del presupuesto de recuperación.
El representante de la aseguradora preguntó, ¿quién aprobó la eliminación de esas herramientas? Abrí la hoja de costos. La firma digital de Esteban estaba en la parte inferior. Él pareció hacerse más pequeño en su silla. Luego Mauricio intentó redirigir la sala. Natalia diseñó el entorno original. No podemos ignorar la posibilidad de que sus sistemas ya fueran débiles. Me esperaba eso. Mostré los resultados de las pruebas independientes de antes de que Esteban tomara el control. El entorno antiguo había pasado todas las pruebas de estabilidad requeridas. La nueva plataforma había fallado las pruebas de volumen completo en 4 almacenes. Mónica y Daniel habían presentado esas advertencias 2 días antes del lanzamiento. Patricia se dirigió a Esteban. ¿Por qué procediste? Él no dijo nada. El director de finanzas de logística del norte finalmente habló desde la pantalla. Preguntamos por qué Natalia estaba ausente de las llamadas de transición. Su empresa nos dijo que se había apartado por motivos personales. Esteban se aclaró la garganta. Eso fue con la intención de evitar preocupaciones innecesarias. Ustedes ocultaron un cambio de contrato, le contestó el cliente. Luego hicieron el lanzamiento sin las protecciones por las que pagamos. La sala quedó en absoluto silencio. El directivo de logística del norte continuó. La Junta está preparada para rescindir el acuerdo restante. Pausaremos esa acción bajo una condición. Natalia Bernal debe liderar la recuperación y reportar directamente a la Junta Directiva de Procesos Tecnológicos Arciniega. El rostro de Mauricio cambió. Esta empresa elige a sus propios directivos. Entonces elijan, dijo el cliente, pero nosotros elegimos a quien le confiamos nuestra red. Patricia convocó una votación a puerta cerrada. Los directores no necesitaron mucho tiempo. Esteban fue destituido de toda autoridad operativa y despedido por mala conducta, alteración de registros de riesgo y falta de divulgación de una exposición contractual conocida. Mauricio fue suspendido a la espera de una investigación independiente de gobernanza corporativa. Esteban me miró fijamente después de la decisión. ¿Planeaste esto? Le sostuve la mirada. No, lo documenté. El resto lo planeaste tú mismo. Por primera vez, no tuvo respuesta. La confianza que había llevado a cada sala había desaparecido por completo bajo el peso de sus propias decisiones escritas. Patricia me preguntó qué necesitaba para comenzar la recuperación. Restaurar el entorno de respaldo, le dije. Traer de vuelta a los ingenieros que fueron reasignados. Mover los almacenes en etapas. Otorgarle al equipo técnico la autoridad para detener cualquier lanzamiento que no supere las pruebas. Nadie me interrumpió. 11 días antes, Esteban se había burlado de mi experiencia en esa misma sala. Ahora el cliente, la aseguradora, el asesor legal y la junta directiva dependían de ella para salvar la empresa. La empresa no pudo borrar la pérdida de 149.400.000 pesos. El crédito de servicio se mantuvo. Logística del Norte presentó sus costos de emergencia. El pago de expansión se había esfumado, pero el daño se detuvo ahí. En 48 horas, logré que se aprobara y financiara el entorno de respaldo. Daniel y Mónica regresaron al equipo de recuperación. Reconstruimos las herramientas de conexión faltantes, verificamos cada código de los almacenes y creamos un nuevo cronograma que movía solo 2 sitios a la vez. Cada fase se ejecutó paralelamente al sistema antiguo. Si una instrucción fallaba, podíamos volver atrás antes de que los camiones dejaran de moverse. No hubo discursos sobre liderazgo audaz. No hubo carteles de lanzamiento en la cafetería. Cada almacén tuvo que pasar pruebas de volumen completo antes de pasar a la siguiente etapa. El trabajo duró 7 semanas. Fue más lento que el plan de Esteban. También funcionó. Logística del Norte acordó no rescindir el contrato restante. Su junta mantuvo la relación vigente porque reporté los resultados de la recuperación directamente a Patricia y le di a su equipo de operaciones acceso total a cada prueba. La confianza no regresó mediante promesas. Regresó mediante pruebas. La investigación independiente concluyó 2 meses después. Sus hallazgos mostraron que Mauricio había ignorado los consejos legales, retrasado un aviso obligatorio a la Junta y protegido a Esteban después de enterarse de que se habían eliminado las medidas de continuidad.
También encontró que el nombramiento de Esteban nunca había pasado por el proceso normal de revisión ejecutiva. Mauricio renunció antes de que el informe final se hiciera público. No lo vi irse. Escuché después que vació su oficina antes del amanecer usando el elevador privado que había tomado cada mañana durante 20 años. No hubo anuncio de jubilación ni despedida. Su último acto como director general fue firmar la renuncia que sus propias decisiones habían hecho completamente inevitable. La Junta creó 3 nuevas reglas. Los familiares de los altos ejecutivos requerirían una revisión independiente antes de recibir autoridad importante. Las anulaciones de riesgos de nivel rojo requerirían notificación escrita a la Junta, y el Departamento de Continuidad reportaría directamente al Comité de Auditoría y Riesgos en lugar de a través del director general. Luego Patricia me pidió que me reuniera con ella en la misma sala de juntas donde Esteban me había destituido. Esta vez solo estaban presentes 5 directores. Colocó un documento frente a mí. Natalia, a la Junta le gustaría que te convirtieras en directora de riesgo operativo. Leí el título 2 veces. No era una recompensa por haber sido humillada. No era un ascenso por compasión. La Junta finalmente había reconocido lo que mi trabajo había protegido durante años. Nuestro cliente más grande se quedó gracias a tus sistemas, tu historial y tu buen juicio, dijo Patricia. Debimos haber valorado eso antes de que ocurriera la falla. Acepté bajo una condición. Mi equipo obtiene autoridad protegida para detener un lanzamiento cuando las pruebas obligatorias fallen. Patricia asintió. De acuerdo. Reconstruí el departamento con los ingenieros que Esteban había hecho a un lado. También creé una regla de que cualquier empleado podía plantear una preocupación operativa grave sin arriesgarse a ser castigado por el ejecutivo nombrado en la advertencia. El propósito no era hacer que la gente temiera tomar decisiones. Era evitar que personas poderosas ocultaran el precio de las malas. Durante 11 años, había visto a los ejecutivos tratar la experiencia como un número en un currículum. Esteban pensó que eso significaba que yo era lenta, conformista y le temía al cambio. Se equivocó. La experiencia era saber qué advertencia importaba. Era entender cómo una pequeña lección técnica podía convertirse en una falla de 149.400.000 pesos. Y era tener la disciplina para documentar la verdad antes de que nadie quisiera escucharla. En la siguiente junta trimestral del Consejo, entré a la sala llevando el reporte completo de la recuperación de logística del norte. El asiento que Esteban había ocupado junto a Patricia estaba vacío. Patricia lo señaló. Ese es el tuyo ahora. Me senté, abrí el informe y comencé con el primer punto de la agenda. Los 18 almacenes estaban estables. La relación con el cliente estaba asegurada y el contrato restante de 720 millones de pesos estaba protegido. La primera decisión de Esteban con verdadera autoridad le costó a la empresa 149.400.000 pesos. Mi primera decisión con verdadera autoridad evitó que perdiera los siguientes 720 millones de pesos.